parámetro, sabemos que es un valor que denota que nos permite evaluar un cierto fenómeno. Si hacemos un censo, conocemos ese valor, un estimador, bueno, una función de la muestra que utilizamos para obtener un valor aproximado de este parámetro, ¿no? Y hay una serie de símbolos que vamos a usar al fin y al cabo. ¿Qué otras definiciones nos interesan, al fin y al cabo, que son bien conocidas? El problema del nivel de precisión. Un intervalo de confianza, a la larga nos mide, en cierto sentido, esta precisión. Y un nivel de confianza que fijamos, al fin y al cabo, para ver con qué probabilidad el parámetro pertenece al mismo. Generalmente las encuestas, las más populares, sobre todo en el ámbito que nos encontramos, va a ser que trabajamos con encuestas de tipo opinión. O sea, trabajamos realmente con poblaciones de personas, acudimos a ellas, le planteamos un cuestionario, nos dan respuestas al fin y al cabo, y sabemos que en muchas ocasiones, en todas las encuestas prácticamente, siempre hay personas que rehúsan responder o que pueden ser contactados, ¿no? Entonces, a partir de una encuesta, lo que tenemos realmente en general es un conjunto de estimaciones y la precisión va a depender de distintos factores. Y tenemos que realmente todos los resultados en una encuesta están asociados a 4 tipos de errores. En principio tenemos el error total de la encuesta, que es lo que deseamos nosotros que sea lo más pequeño posible, pero ese está caracterizado por 2 grandes familias de errores. El error muestral, que al fin y al cabo es lo que estudiamos en los libros de texto. Hacemos una encuesta, no sé qué, esta es la varianza, y nos dedicamos a buscar estimadores que sean buenos en el sentido de que este error muestral sea lo más pequeño posible, bla, bla, bla. Pero sin embargo hay errores no muestrales, que son mucho más importantes en la vida práctica que estos errores muestrales. Error muestral resolvemos matemáticamente buscando tener lo que sea, acotarlo, controlarlo, etc. Pero el error no muestral, ¿qué hacemos con él? Y este se divide en 3 factores. Los errores de no respuesta. Algunos de los individuos que están en la muestra no responden por un motivo u otro. Hay errores de cobertura, o sea, la población realmente no es cubierta adecuadamente por el marco muestral utilizado. Y errores de medición, o sea, con toda esta variopinta del encuestador, el encuestado, etcétera, los instrumentos, etcétera. Y los errores de medición, bueno, tenemos precisamente algunos que son sistemáticos y otros que son aleatorios. Nosotros vamos a ver sencillamente, vamos a trabajar realmente con el problema del error de no respuesta. Este lo resuelve la teoría y con este hay una serie de métodos que podemos ver cómo resolverlos. El resto, en la práctica, son muy importantes, pero generalmente están asociados a un control de tipo administrativo, cómo diseñamos la encuesta, cuán buenos son nuestros padrones para identificar las unidades, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Cuál es la importancia de las no respuestas? Bueno, espero que se vea bien, ¿no? El problema es cuando hay no respuesta, hay realmente un sesgo. Se incrementa la varianza. Todo nosotros digamos, al fin y al cabo, incluso suponiendo que no hay otro tipo de error, sino solamente el muestral y el que no haya no respuesta, pues lo que vamos a tener realmente es un incremento de la varianza. E indudablemente va a haber además un incremento en el costo planeado de una forma u otra. Y bueno, además, si nosotros hacemos una encuesta y somos consecuentes, vamos a decir que tenemos una encuesta y que tuvimos tal % de no respuesta. También esto afecta realmente a la imagen de la encuesta cuando tenemos altos % de no respuesta. Entonces podemos notar entonces que todas las encuestas son potencialmente afectadas por la no respuesta. ¿Bien? Sin embargo, hay una serie de características generales que van a estar asociadas a las encuestas particulares y que nosotros vamos a poder, en cierto sentido, pues diseñar el paliar estos problemas. Hablamos de lo que ocurre en poblaciones, en muestreos de encuestas de opinión, trabajando con poblaciones humanas. Pero esto ocurre también en el ámbito científico. Se nos echan a perder muestras, el médico, estamos haciendo experimentos, se echan a perder muestras, se contaminan. Y bueno,
nuevamente el problema de la no respuesta aparece en todo el ámbito estadístico. ¿Qué tenemos? Tenemos cosas, los datos perdidos generalmente están asociados a que hay un fracaso en la búsqueda de contactar a las unidades que debemos muestrear. Entonces, si vemos esto que es general, podemos decir que realmente, aunque no lo tenemos en consideración, toda la población está dividida al principio en dos estratos, los que van a responder y los que no responden. No sabemos cuáles son los que responden y no responden, pero sí podemos concebir que está dividido en dos estratos. Entonces, si le damos otra mirada a ver qué es lo que ocurre, es que en muchos de los casos la no respuesta responde realmente a problemas de tipo administrativo. Bien, los padrones están mal confeccionados, no podemos contactar con las personas, el cuestionario realmente puede parecer agresivo a los encuestados, etc. Por tanto, podemos resolver muchos problemas administrativamente pensando siempre que va a haber no respuesta y que tenemos que paliar la no respuesta. Tenemos varios tipos de no respuesta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la no respuesta de las unidades. O sea, tenemos que hay unidades, individuos, en el caso que estábamos viendo, que no responden. No nos dicen que no quieren responder, no lo contactamos, se nos perdieron, ¿no? Etc. Se nos puede perder la unidad, el registro completo se nos pierde. Pero hay, sin embargo, la no respuesta también de ítem, en los cuales algunas unidades de las que fueron encuestadas, van a ser encuestadas, no nos dan información. Bien, algunas preguntas pueden ser tendenciosas, pueden ser consideradas como que son lesivas y le dicen, no respondo la pregunta. Y bueno, es otro tipo de no respuesta para hablar de dos grandes tipos de no respuesta. Bien, y la otra, que nuevamente es un poco administrativa, es que no haya concordancia entre los respondientes, los rechazos, omisiones, etcétera, por errores al fin y al cabo de los entrevistadores. Vamos a hablar que es un tipo de no respuesta, aunque pudiéramos decir que realmente es un problema quizás de tipo de errores asociados al enumerador y por tanto no estaría en esta. Pero realmente muchas no respuestas también están asociadas a problemas realmente de la comunicación entrevistador-entrevistado. Y vamos a dar un ejemplito. Digamos que tenemos una encuesta, 4 unidades en nuestra muestra, etc. Y vamos a definir una variedad RIKJ que vale 1 si el ítem J es observado para la unidad K y 0 en otro caso. Digamos, este señor dio una respuesta completa. Estas 4 unidades, esta unidad apareció en la encuesta y respondió. Este señor fue entrevistado y no respondió la segunda pregunta. Y hizo algo parecido con algunas preguntas. Y este señor, pues no respondió. Es un respondente, estos dos tienen no respuesta en los ítems, y este señor es lo que estaría en el estrato de los no respondentes. Entonces vamos a hacer un poquito de modelación en este sentido, ¿no? En la práctica realmente la no respuesta, si pensamos en una encuesta normal, que tenemos muchas preguntas, pues realmente es un fenómeno multivariado. Es un resultado de una serie de fenómenos que concurren en la encuesta. Por ejemplo, si hubieran venido ayer, llovió mucho y no hubieran podido contactar a muchas personas, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha serie de factores que concurren en el resultado de la no respuesta, ¿eh? Por tanto, tenemos que particionar adecuadamente los componentes que generan no respuesta para controlar y calibrar este efecto. Bien. Recordemos nuevamente, el orden de la encuesta no solo es de muestreo, sino cuando hay no respuesta, va a haber un nuevo componente del error. Vamos a hablar de los errores de no observación, que son los que nos asociados a no respuesta, y que vamos a poderlo particionar, digamos, en 3 componentes. Un error debido al cubrimiento, o sea que este error de nuestra no respuesta están dados por un problema quizás muy administrativo, o sea, había unidades fuera del marco muestral. Otro, ese es el error causado por la omisión de algunas unidades ya dentro del marco muestral. Y la NRE, que es el error, es el error causado por omitir unidades muestrales. O sea, realmente es un poco lo que nosotros vamos a dedicarnos fundamentalmente a este problema que está acá. O sea, cómo paliar este tipo que está acá. Todos estos son, esto es un problema administrativo,
Son problemas de tipo administrativo que están asociados a los instrumentos utilizados para desarrollar la encuesta. Una idea gráfica, ¿no? Tenemos la población, tenemos nuestro marco muestral. Estos dos señores no van a poder ser entrevistados porque están para el cubrimiento defectuoso, no van a poder nunca ser seleccionados. Este señor no va a ser seleccionado por un problema de omisión en el marco muestral, no estaba en la lista o un problema de ese tipo. Y sin embargo vamos a tener realmente no respondentes puros, ¿bien? Que en este caso solamente tenemos este señor que está acá, que es el que aporta a la componente del error NR, pero sin embargo podría haber alguna persona que no respondiera por no ser cubierto en el marco defectuoso, estarían acá, ¿no? Entonces estaríamos entrevistando solamente a estos dos de todos los que están, de estos cuatro que están en la muestra, entrevistamos 4 y no sabemos ni siquiera que existía. Es una idea gráfica, digamos, rudimentaria de este tipo de problemas. Bueno, había más en la muestra, qué bueno. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una encuesta por correo y solo se obtuvo respuesta de un 15% de los encuestados, tenemos realmente un % de no respuesta. En general, esto es un % no alto en encuestas por correo, pero está claro que tenemos que hacer un informe en que digamos que realmente hicimos una encuesta con tantas personas, no sé qué, y un 15% de los encuestados no respondieron. Y después justificar, a partir de la experiencia internacional, un 15% de no respuesta en un correo no es malo, bla, bla, y tenemos que justificar. Nuestro informe tendría que estar, ¿cómo se llama esto?, soportado en esta historia. O sea, que un grupo de personas fueron seleccionados y no fueron entrevistados. ¿Cuál es la causa? También tendríamos que arguir cuál fue la causa. No fueron localizados, bueno, fueron errores ya del entrevistador o del marco, o dijeron que se negaron a participar. También tiene sentido hablar de esto. Y otra cosa que debemos ver es realmente si existen diferencias grandes entre lo que respondieron y lo que no respondieron, que eso es lo que va a determinar una distorsión. En el caso anterior, todos eran negritos que estaban corriendo, o sea, no importa si estaba o no estaba, más o menos no va a pasar nada. A fin y al cabo, con la respuesta, con esa no respuesta, sabemos que si podemos justificarlo adecuadamente, pues no nos afecta mucho en las conclusiones que saquemos. Pero que está claro que hay una consecuencia estadística seria, es que la distribución que estamos usando para todas nuestras inferencias está equivocada. Y en términos probabilísticos, digamos que si había una curva para la población no tener no respuesta, no la distorsiona. Puede ser que estén un poco para acá y estemos trabajando con los que están en la cola derecha o en la cola izquierda, porque quizás los que no responden son personas que se encuentran en los extremos de la población, porque no estaríamos teniendo otra población, estaríamos trabajando. Y en términos probabilísticos, nuevamente, todo lo que estemos diciendo con respecto a la misma, pues está distorsionado por estas no respuestas. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? En la población, nuestras no respuestas están acá, pues nos va a llevar a que nosotros en nuestra muestra consideremos realmente otra distribución. Aquí es una mayor normal y aquí está claro que no es nada normal, ¿no? Sin embargo, estaríamos utilizando esta distribución, que podríamos decir que es algo así como una chi cuadrada o algo por el estilo, cuando realmente era una casi normal lo que teníamos al fin y al cabo. ¿Bien? Regresamos a las componentes de los errores de no respuesta. Hay dos grandes componentes. Las no respuestas debido a que no contactamos, ejemplo, el individuo no está en la casa, no quiere responder o sencillamente es incapaz de dar una respuesta, como por ejemplo que sea un respondente con síndrome de Down, no va a poder responder un cuestionario complejo. En los errores por no respuesta a los ítems va a ser debido muchas veces a deficiente mapeo, bien, a uso deficiente de los mapas, la negativa a no responder, quizás nuevamente un ítem, y también a la incapacidad de responder, como por ejemplo que no se acuerde de la variante. Y esto realmente representa una pesada carga en todos los análisis, todas las investigaciones por muestreo que hagamos. Una cosa es que los errores de no respuesta estamos relacionando, como vimos un poco anteriormente, con las nulidades elegibles, o sea, las que están en el marco muestral, que no están en el marco muestral. Su no respuesta estaba precisamente porque no eran elegibles, ¿bien?
Y el marco muestral con unidades no elegibles no contribuye a resolver el problema de la no respuesta, porque esa gente no va a responder porque no están en el marco. Entonces podemos definir nuevamente la no respuesta de este tipo como no contacto, incapacidad de responder y falta de cooperación. No contacto, dificultad, incapacidad, se escapa de nuestras manos, es por parte del número, y falta de cooperación, que nuevamente estaría quizás aquí un poco también en la interacción enumerador-enumerador. ¿Cuáles son las causas de la no respuesta de unidades? Podemos hacer una clasificación inicial. El entrevistador fracasa, porque no localizar la unidad. Fracasó. Cuando llegamos, bueno, ese señor se había mudado. Se niega a dar una respuesta, o imposibilidad realmente real de este individuo, como por ejemplo que esté enfermo, o una incapacidad del numerado y el muestreado para comunicarse. Por ejemplo, el numerador no habla náhuatl, el entrevistado no habla castellano. No va a haber una comunicación y perdimos esa información. Son cuestiones nuevamente que por ejemplo, esto podemos mitigarlo un poco utilizando realmente, tomando en consideración estos casos. Y adicionalmente, bueno, pensando en el caso de ayer, venía el muchacho con su cuestionario, llovió, se mojó la planilla, se hizo legible, y bueno, esto también nuevamente es una de las causas accidentales que son las que pusimos como causas aleatorias, en este caso una cosa accidental, bueno, tendremos que tomarlo en consideración. ¿Qué podemos hacer? No la encontró, podemos regresar al fin y al cabo hasta encontrar la casa perdida, se mudó, bueno, lo perdimos, ¿qué vamos a hacer? Pero nuevamente podemos hacer cosas tales como considerar que si en la unidad donde vive este señor es un área relativamente homogénea, pasar lo que vimos anteriormente, no respondentes, no haber respondido no es muy importante. Y entonces aquí empieza el problema, ¿no? Si yo considero que este señor, esta casa no era muy importante y no la reentrevistamos, estamos amputando, lo votamos. Si decimos por el contrario, que regresamos a ver qué ocurría hasta que encontremos la casa, estamos haciendo un submuestreo. Y si inventamos esta información, estamos imputando. ¿Bien? Entonces otra causa puede ser el periodo que se desarrolló la encuesta. Por ejemplo, si la hacemos en época de vacaciones escolares, pues puede ser que muchas personas no estén en casa. Tendríamos que haber tomado eso en consideración. El presupuesto de la encuesta. Asignamos una cierta cantidad para entrevistar y sin embargo no es lo mismo y solamente hacemos una visita. Esa casa que no apareció, no regresamos a verla. O mala distribución de los recursos. Como por ejemplo que decimos que vale lo mismo hacer una entrevista en una ciudad que en la montaña. También está indudablemente la experiencia de la gente que participa en la encuesta, de la población bajo estudio indudablemente. No es lo mismo hacer una encuesta en Veracruz que hacer en Chilpancingo, y menos ahora con las lluvias acaecidas, ¿no? O sea, tenemos que tomar en consideración esto también, que es lo que va a pasar. Y adicionalmente los objetivos fijados en la investigación. O sea, si estamos planteando conocer hábitos de drogadicción, va a haber una correlación con los ingresos de la familia, que vamos a ver qué es lo que ocurre para adelante, para atrás, y los objetivos tienen que tomar esto en consideración en cierto momento, pero porque esto va a ser una fuente posiblemente de no respuesta. Podemos ver las causas para los ítems, no respuesta. El individuo se niega. Nuevamente hablamos de drogas, dice que no va a decir nada. La acción del entrevistador, por ejemplo, escribió 1 o 2 y después no sabe si era 102, si era 2. ¿Sí? Era 1 o 2, no sabe qué es lo que hay, ¿no? El diseño de la encuesta en sí. Por ejemplo, el cuestionario, hacer la pregunta exactamente, no utilizamos métodos inteligentes, diseñados adecuadamente desde el punto psicológico para que este señor responda. Por ejemplo, hay métodos como la respuesta autorizada, etcétera, que permitirían resolver problemas de este tipo, ¿no? Y estos factores interactúan todos en la práctica, no es uno solo, todos aparecen al fin y al cabo. Y este es el caso clásico, ¿no? Que se pone en toda la literatura, preguntar si eres drogadicto, una persona directamente va a decir que no, y dice mentira o dice no te responde. Hay otro problema también genérico, que son los estudios longitudinales. O sea,
tomamos una muestra y vamos a entrevistar a los individuos en repetidas ocasiones, ¿no? El caso clásico de los médicos con un tratamiento, entrevistan varias veces a los individuos, pero nuevamente en hábitos de consumo. Tomamos una muestra y medimos el consumo a lo largo del tiempo. Aquí no hay estas especificidades porque al fin y al cabo podemos tener no respuesta completa, no respondió el individuo, o en una tanda hay una respuesta, o sea, una de las ocasiones que visitamos no responden, y en otras ocasiones que la persona se cansan de responder. Otras causas, como los problemas en la tanda, por ejemplo, si los respondientes se mudaron, perdimos información en tandas y está dado realmente por causas ajenas al diseño. Y otra que disminuye la cooperación a lo largo del estudio longitudinal, la gente se cansan de cooperar y empiezan a no dar respuesta. Por ejemplo, podemos ver esto, ¿no? Un caso de este tipo, digamos que tenemos aquí 8 personas, este respondió en sus 3 tandas, este dejó de responder acá, este dejó de responder aquí, y este es el caso clásico que no respondió, ¿no? Y estos problemas tienen técnicas particulares para darle solución a los mismos, ¿no? Caso clásico, tenemos un panel de 3 consumidores sobre el fraude en el peso de las mercancías. Está el fraude, la primera vez a lo mejor lo reporta, después no, lo reporté, pero al fin y al cabo no pasó nada, pues no sigo dando información, ¿no? Y por ejemplo tendríamos esta cosa, ¿no? Una cosa como este tipo, este dio 12,8, pero este aquí dio 20,5, pero nos falta algo aquí, ¿no? Entonces tendríamos que ver cómo resolver este problema. Y este que está acá, que no respondió nunca, ¿de dónde salió este 10,2? Bueno, esto precisamente es el caso de imputar. Yo no tengo información e invento en alguna forma la respuesta de la gente no respondente. Veremos ya con calma cómo es el problema de imputarlo. O sea que vemos que hay varios patrones de no respuesta. Entonces vamos a ver un poco el problema. Tenemos métodos. El método que tenemos que utilizar debe buscar reducir negativas a contestar, reducir el método de no localizados. Las negativas a contestar, pues debe ser localizar adecuadamente a los encuestados, motivarles con el interés de la encuesta, incentivarles. Esto, por ejemplo, es muy importante cuando hacemos encuestas longitudinales. Ese individuo que va a estar durante 3, 4 meses dando respuesta, hay que estimularlo de alguna forma. Por ejemplo, es clásico en los paneles, por ejemplo, de consumo. Los paneles de consumo, por ejemplo, se utilizan mucho digamos, una casa productora de ¿cómo se llama esto? De cosméticos, que le diga, mira, aquí tienes, todos los meses te doy tu cajita, no sé qué, te doy esto. Entonces, está estimulado a seguir en la encuesta. Claro, aquí hay otro problema, que es el problema de la atrición. Si yo le doy mi cajita de cosméticos todos los años, va a decir siempre que todo funciona perfectamente para seguir en la encuesta. ¿Bien? Y nuevamente hay elementos, pero son realmente cuestiones que no tienen mucho que ver en este momento con lo que estamos viendo, sino está con respecto a la pillería que hay que hacer en las encuestas para sobrevivir. El otro es hacer los cuestionarios amigables, usar buenos encuestadores. O sea, personas que tengan un cierto entrenamiento, hay que invertir en eso. Si me dedico a esto, hay que invertir en tener buenos encuestadores, motivados indudablemente, económicamente por algún lado, para que realmente se mantengan trabajando en nuestras encuestas. Dar un seguimiento realmente en los casos de encuestas que tengan un carácter repetitivo para ver cuáles son las deficiencias, etcétera, etcétera. Y en el caso de reducir los métodos no localizados, la tecnología es hacer revisitas, o sea, hacer submuestreo. Ya hemos visto, amputo, no tomo en consideración lo que no responden, imputo, invento el dato en una forma, y submuestreo, o sea, lo que hago es hacer revisitas. Esto indudablemente me incrementa el costo de la encuesta, debía tenerlo previamente concebido, etc. Una estrategia general, una tarea para los superhéroes. Queremos maximizar la efectividad de la localización y buscar sus respuestas repetidamente. Queremos hacer cuestionarios más amigables y sencillos. Queremos incrementar los ingresos de los participantes a la hora de encuestaje.
Y puse 5, pero es 4, optimizar la logística para captar las encuestas, ¿no? Captar toda la información. Bien. Y esto es toda la labor de evaluación de la encuesta, ¿bien? Con la que tendríamos que estar inmersos con vistas, en cierto sentido, a hacer que los errores asociados a no respuesta sean pequeños. Y bueno, y el resto es rogar para que todo sea exitoso ahí para adelante, ¿no? Una vez resueltos estos problemas administrativos, vamos a suponer que están resueltos, o aliviados al menos, vamos a pasar a ver cómo se modela esto estadísticamente. ¿Bien? ¿Cuáles son las soluciones alternativas al problema de no respuesta? Submuestrar los no respondentes, lo que vimos anteriormente. Quiero reducir el número de no respuestas, voy a revisitar a aquellos que no respondieron. Lo que hacemos es seleccionar una muestra y volver a hacer entrevistas. Ya cuántas veces lo revisitamos, cuánto, eso es otro problema. Generalmente lo que se hace es que los entrevistadores, en este caso, están más motivados, le pagan un poquito más, hablan más, hasta que y entonces revisitan hasta que obtienen respuestas de un grupo de los que no respondieron. Otra es usar los datos obtenidos, lo que no estuvo, no lo tomé en consideración. O sea, votamos lo que no teníamos en mano, no lo consideramos y trabajamos con la información obtenida. Este es amputar. Y la otra es imputar los datos faltantes. O sea, en que los no respondientes son reemplazados en cierta forma, asignando un cierto valor a sus respuestas. Y bueno, hay que decidir para tomar la investigación una decisión fundamental, y es si muestreo los no respondientes o no los muestreamos. Nos quedamos con lo que tenemos, inventamos, no lo tomamos en consideración o invertimos en buscar respuestas de los que no responden. Esta es una definición crucial y que debe ser definida antes de comenzar con la encuesta, porque si no los costos van a incrementarse y dicen, no, yo te di para tanto y no puedes, si es más dinero, pues no seguimos, ¿no? Y entonces si tenemos una población, digamos, como esta, formada por individuos característicos de distinto tipo, bien, los tenemos acá, sabemos que esa es nuestra población, bien. Podemos decir que la población está estratificada en los científicos, los administrativos y los negritos alegres. Entonces, no tomamos en consideración esto cuando hicimos la encuesta, ¿no? No lo tomamos en consideración, pero sin embargo está estratificado. Observaremos en la muestra algunos de cada grupo, bien. Y digamos que si tenemos esta relación, tomamos una muestra y observamos que esta es la muestra, ¿no? Que hay de todo tipo, que es bueno, por eso decimos que es representativa. Va a aparecer de todo tipo, pero sin embargo los que no responden son así y tenemos esta estructura de no respuesta. En este caso, ¿qué podemos decir? Bueno, están representados más o menos de todo tipo y más o menos en forma proporcional a como están en la población. Este está un poco virado al revés, pero bueno, no deja de ser un científico, a lo mejor es que no iba a contaminar toda la información que tenga, porque ese no es significativo, ¿eh? Y siempre tuvimos algún administrativo que estaba también entre los no respondentes. Entonces, en ese caso podemos decir que la media de lo que responden es aproximadamente igual a la que no responden. Y si podemos decir esto, nuestra cabeza, nuestra información, lo que sabemos, pues podemos decir que nos quedamos con los datos que tenemos y en este caso estaremos así, amputando y podríamos hacer sustituciones inteligentes de los datos faltantes. Por ejemplo, si yo puedo obtener la media de cada grupo y sustituirla para los no respondentes y con eso imputé. ¿Bien? Y tiene sentido porque al fin y al cabo la media que no responden es igual a lo que no responden, ¿no? Y por tanto, en este caso podemos, en estos casos, decir que no hago submuestreo. ¿Ven? Pero tenemos que justificar esto de alguna forma, ¿no? Pero si es de otro tipo la muestra, y tenemos que esta es la representación, pues los grandes pensadores no van a responder y por tanto nuestras inferencias van a estar sesgadas, ¿no? La situación es diferente y por tanto
No podemos decir que sean iguales las medias de los respondentes y no respondentes. Entonces, lo más racional en este caso es tomar una submuestra de los que no responden. Dicho en otra forma, que cuando tengo no respuestas puedo justificar no submuestrear, que es la pregunta crucial, diciendo que son similares los individuos que estaban en la muestra de respondentes y no respondentes. Justificamos eso. Si justificamos eso, podemos utilizar unas técnicas más baratas porque todo se convierte en trabajo de buró. ¿Bien? Y si no, hay que volver a hacer trabajo de campo. Hay enfoques. El determinista, que es el más usual, es que dice que hay un mecanismo determinístico que modela la existencia de la no respuesta. Bien. Nos olvidamos de la autoridad y decimos, hay un modelo ahí que es el que lo hace. Y siempre hace lo mismo. Entonces, en este caso, decimos que los que no responden están determinados de antemano. Y al hacer la encuesta sabemos, no sé quiénes son, pero sé qué es lo que van a tener estas personas que no responden, ¿no? Pero se sabe quiénes son, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que las personas de más de 60 años no van a tener criterios sobre los mangas. Entonces, si es de 60 años, yo sé que no va a responder. Me lo quité de arriba en la encuesta. Sin embargo, yo seleccioné mi muestra y observé a alguien con 60, ¿no? Y lo entrevisto, van a decir, yo no sé nada de eso. Y va a decir, y no me va a dar información sobre si los mangas son una expresión cultural avanzada. Entonces, ya yo sé esto. Entonces, nosotros suponemos que en este caso, el enfoque supone que están determinados de antemano. En este caso, podemos representar la medida poblacional en esta forma. De la medida poblacional, el total de los que responderían, o sea, el estrato de los respondentes, los de no respondientes, y tendríamos realmente una suma ponderada, que es el enfoque que habíamos dicho del estrato, ¿no? Estrato de los que responden, suma multiplicado por el peso que tiene, más la suma ponderada de la media de los que no responden. Bien, es una representación ya, como decía, media de los no respondientes, problema estratificado como siempre hemos visto, ¿no? Pues tenemos que cuando tenemos respuesta podemos decir que esta media de los que responden lo representan adecuadamente los respondentes, bien, cuando decíamos que eran aproximadamente igual. Bien, tomamos una muestra, tenemos esta media. La esperanza de él realmente es la media del estrato de los que responden. Bien, un tema bien sesgado. Pero hay un sesgo, sí, a fin y al cabo, en general. Y va a ser realmente, cuando trabajamos con estas formulitas, nos damos cuenta que la esperanza de la diferencia entre la media de la muestra en el estrato de los respondentes, medio la media general, va a ser una función de la diferencia de las medias ponderada por el tamaño del estrato de los no respondentes. Si es pequeño, bueno, esto es pequeño, pero no sabemos cuál es W2, podemos arguirlo. Pero que está claro que a menos que hayamos asumido que eran aproximadamente iguales, que esto va a ser aproximadamente 0, pues el sesgo puede ser considerable. Y esto es lo que justifica realmente tratar de nuevamente, ¿qué cosa? Hacer un submuestreo. Y es lo que decíamos, ¿no? Si no hay no respuesta y esto no es grande, pues el error de estimación va a ser grande y no tenemos idea de cuán grande puede ser. Entonces, ya que tenemos que el muestrita debe mirar cuán grande es este valor que está acá. Él sabrá que hay una tasa de no respuesta que va a ser el porciento de la proporción de no respondentes en la muestra. Pero esto sí él lo puede ver, esto también lo puede ver. Y él va a tratar de minimizar estos dos componentes. O sea, que esto sea que la tasa, no respuesta, bueno, aquí era N2, no era N2. Si fuera la tasa de respuesta, sería que fuera grande. Entonces, el muestrito va a tener que ver las dos cosas, estas dos variantes, y va a tratar de minimizar los componentes, pero que al fin y al cabo no son independientes. O sea, mucha gente no responde en función de que, bueno, quizás sea muy grande. Lo que está claro es que este es el componente específico y es contra el que tenemos que tirar, ¿no? Si trabajamos con proporciones y el tamaño y el número de respondentes es grande, pues binomial. Digamos que P1 en la muestra es el número de respuestas sobre N1, de positivas a lo que nos interesaba, y tendríamos que podemos hallar un intervalo de confianza. Bien, claro, aquí hemos hecho una chapucería, porque este N1 aquí es una variedad aleatoria, ¿bien? Pero cerramos los ojos y seguimos caminando.
lo que hacemos siempre. Entonces lo que tenemos realmente que vamos a tener en la práctica, que podemos buscar el ínfimo de un intervalo de confianza, el máximo que sería en esta forma, al fin y al cabo, W2 multiplicado por 0, sin embargo no es 0, es mayor que 0 el P en los no respondentes, pero al fin y al cabo esto va a ser menor que el verdadero intervalo de confianza, y podemos buscar P sub multiplicando nuevamente W2 por 1, sería un valor que sería mayor que la cuota de un intervalo de confianza realmente obtenida. Entonces tenemos que esos límites son conservadores, puesto que en este caso la probabilidad va a ser mayor que 1 menos alfa. Pero es una solución elegante. Si trabajamos con proporciones, podemos cerrar los ojos un poco, podemos llamar intervalos de confianza y decir que realmente no es tan malo, que lo que estamos diciendo es adecuado, porque es todavía mayor que el alfa que habíamos situado. Y por tanto, lo mismo pasaría con respecto a las pruebas de hipótesis y toda esa cosa. Dicho en otra forma, muchas respuestas y una variable cualitativa se palía el problema de las no respuestas. Y nos podemos quedar realmente con los respondentes solamente. Bueno, y es la razón que habíamos visto antes la que justifica que esto ocurra. Entonces, podemos determinar el intervalo de confianza para W2, asumiendo que esto ocurre, que el intervalo de 95%, si n, por ejemplo, es 1000, podemos establecer cuál es el efecto de los valores de W2. Al fin y al cabo, este es el calculito que pasa de W2 con respecto a estos por ciento, 5%, 10%, 20%, etc. y los posibles valores de C2. Y podemos ver cuál puede ser el efecto en los intervalos de confianza. Es una información adicional que podemos brindar o que podemos tener en la mano para cuando alguien diga, ¿y por qué? Pues, no, mira, solo tenemos tomado en consideración lo que puede ocurrir. Indudablemente, con nuestra experiencia podemos fijar valores creíbles de estas proporciones, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tenemos el error? Ahí es otra cosa, ¿no? Nosotros vamos a estimar el error solamente usando los respondentes. Tendríamos esto que está acá. Como trabajamos solamente con el estrato de lo que responden, su esperanza es la varianza del estrato de lo que responden. Si trabajamos con la bifurcación, el muestreo estratificado proporcional, que recordamos, sabemos que la varianza general total está dada como la suma ponderada de las varianzas más una suma ponderada de las medias. Entonces, por tanto, si usamos la varianza de la muestra, tendremos que hay un sesgo negativo, que es todo esto, es un sesgo que es todo esto, ¿no? Y que depende negativamente, al fin y al cabo, nuevamente de la diferencia entre las medias. Por tanto, si podemos hacer algunas cosas con respecto a P1, a una proporción, con respecto a la varianza, sí es un desastre no tomar en consideración esto, a menos que digamos que las medias sean muy parecidas, en los cuales esto es 0, pero sin embargo esto no es 0, ¿no? Bien. Por tanto, tendríamos que poner otra hipótesis, que no solamente las medias fueran iguales, sino también las varianzas, que es un poco menos creíble. Pero bueno, eso podemos tomarlo en consideración y trabajar cuando hacemos nuestros informes, nuestras discusiones. Por tanto, va a ser sesgado, como decíamos, incluso en este caso, ¿no? Ahora, lo otro que permite que el sesgo sea pequeño es que digamos que W2 es pequeño, o sea que el número de no respondentes es pequeño. Pero eso es nuevamente en nuestra cabeza porque no hay información en una muestra para saber esto, a menos que hayamos hecho estudios repetidos sobre el mismo problema y tengamos una idea sobre en qué rango se mueve W2. Pero bueno, ya eso es folclórico, ¿no? Un modelo probabilístico. Considerar que un modelo probabilístico es considerar que podemos modelar las no respuestas, que hay un mecanismo que genera los no respondientes, que genera una variable binomial, digamos BI, que es el número de veces que una unidad respondería bajo las mismas condiciones de la encuesta. Por ejemplo, en estudios longitudinales, por decir algo, repetimos esto varias veces y nos damos cuenta cuál es el número de veces que esta unidad responde, y cuando vayamos a repetir este estudio, digamos, bueno, este señor va a ser una variable Bernoulli, pero más o menos sabemos qué ocurre. Y entonces, este es un problema más complicado, tendríamos que usar información histórica a priori, estamos jugando ya medio bayesiano, y bueno,
tendremos que usar un método bayesiano ecléctico ahí, inventar algo, que hay una superpoblación, alguna cosa de este tipo, para poder paliar esto. Esto es, por ejemplo, aunque es complicado, es una solución muy buena cuando tenemos realmente encuestas que se repiten frecuentemente, la población cambia poco, podemos decir que esto más o menos funciona. Pensemos, por ejemplo, los médicos, sus pacientes. Tiene pacientes, los controla, repite. Mujeres, por ejemplo, por decir algo, un ginecobstétrico, las mujeres regresan y regresan con sus niños, con no sé cuánto, al cabo de 20 años, pues puede tener criterios a priori como para modelar esto bayesianamente y decir cuál es la probabilidad a priori de que hay una respuesta. Una mujer de 25 años, soltera, de tal ingreso social, puede tener ya ideas sobre eso. Y bueno, vamos con un descansito, ¿no?